Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy tenía que hacer otro vídeo, no tenía que hacer este. Pues que ya ayer ya recibí un comentario en el vídeo de la IQ de un usuario que me preguntaba que le había saltado un testigo. Y esta mañana un usuario, bueno, esta media mañana, un usuario me ha enviado un mail diciendo que tras actualizar la OTA, que la OTA es la actualización vía aire, o no sé cómo se llama, ya os lo traduciré después, el coche le dio un error de sistema gordo. Ahora os pondré aquí las imágenes que me han mandado. Y claro, él pensaba que era por la IQ. Creo que a él no le había pasado nada a la IQ. Primero de todo, la IQ cuando fallaban, el error que te daba inicial era la batería de 12 voltios que daba un error. Y a partir de ahí ya no te dejaba cargar. En el caso del usuario da un error, entiendo que ojalá que sea eso, que es debe haber una discordancia entre la actualización que se ha hecho y el sistema del coche. Les da un error porque, por lo que él que me ha comentado, se ve que ha llegado al taller y habían él y 3 más con el mismo fallo en el taller de Huelva. A mí no me lo he actualizado porque, como yo soy de los primeros, yo ya he hecho actualizaciones, pero ya estamos otra vez con lo de siempre. Ya me pasó con el Wallbox, ahora solo falta que me pase con el coche, que actualices tan tranquilo y el coche pete. De momento la gente puede ir al taller, les han devuelto el coche, o sea, el usuario este me ha comentado que ha ido a buscar el coche, no saben qué le pasa, han pasado un reporte a Kia, y yo creo que pasará como con la IQ, que hola y adiós muy buenas. O sea, con el tiempo o no sé cómo se solucionará y aquí no ha pasado nada. A ver, ya estamos otra vez con los de Kia, que cuando pasan cosas no cuesta nada. Oye, un error de software, hemos analizado y sí, déjalo parado el coche o sigue conduciendo. Pero como no se la querrán jugar, supongo que lo que habrán hecho es eso, que han hecho mal una actualización. Sobre todo, si os ha pasado, ponerlo en comentarios, y si conocéis a alguien que tiene Kia V3, enviárselo y que lo actualicen, al menos unos días. Ya iremos viendo los comentarios. Es que ya me dio el que me preguntaran que cómo había que tras actualizar, o no sé, es que no me acuerdo muy bien porque me entran tantos comentarios, pero era el vídeo de la IQ que me preguntaba por eso. Cuando te salta la IQ te salta la batería. En este caso podéis ver en la foto que aparece un coche con un signo de exclamación y los mensajes de error. La persona que me lo ha pasado ha podido cargar, o estaba cargando cuando le ha pasado esto, ha ido al taller y se lo han devuelto. Le han recomendado que no cargue a más de 85 o 90%. No, no lo entiendo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, no lo sé, pero que el coche te dé un error de sistema, de esto, yo creo que aquí tendrían que decirte algo, al menos enviar un mail desde Corea. Tenemos que volver a llamar al señor Kia. Yo no, por suerte, a mí me pareció el mensaje, que había una actualización, pero creo que le dije que actualiza, pero me dijo entiendo que las actualizaciones SOTA, si no la haces, el día que vas al taller a hacer el mantenimiento, te hacen una actualización de todo, de software del coche y de software del entretenimiento. La última actualización que tengo es de agosto del año pasado, que fue la que, entre comillas, solventaba todo de la IQ. Aunque a mí me hicieron una entre medio, desde el cambio de la IQ a esta de agosto, ya me hicieron una que en teoría era una previa a la que salió en agosto para el tema de la IQ. Yo creo que no es la IQ. Espero que no, porque si no, con lo tranquilos que estábamos todos, y ahora tenemos que volver a sufrir por esto. Espero que quede en esto, en un susto. Pero claro, yo me pregunto, si tú tienes 3 actualizaciones gratuitas cuando compras el coche, has gastado las 3 y esta última te ha dado el fallo y ahora van a sacar otra para solventar el fallo, ¿qué? ¿Tendremos que pagar para quitar el fallo o se iluminarán un poquillo y nos pondrán una actualización gratis? No lo sé. Yo espero que haya pocos casos de estos.
y ante la duda, la verdad, no actualicéis, decirle que no actualizo y ya está. Vale, y un comentario que me acaba de entrar ahora, que si pagas, vale, ahí está el problema. Si pagas los 99 euros es para los mapas y el infoentretenimiento. Si no los pagas, las actualizaciones de sistema y seguridad sí que se actualizan sin problema. O sea, las otras de seguridad se hacen. Pero con la IQ, yo ahí lo descubrí, ¿qué pasa? Que a ti te pueden actualizar el software, pero el firmware, que es lo que lleva la placa madre, ahí no lo puede hacer vía OTA, te lo tienen que hacer en el taller. Que esto Tesla creo que sí que lo hace, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor lo que ha pasado es que han hecho una actualización y algunos firmwares no están al día y entonces hay una discrepancia, ¿cómo se llame? Eso. Entonces se pelean y el coche da un error. Pero claro, el problema es que no se sabe el error. Y al no saber el error, ¿qué haces? Coges el coche, lo dejas en el taller, al chico este se lo han devuelto. Supongo que no pasará nada. Espero, porque no sé. En estos casos, ¿qué haríais vosotros? Yo lo único que puedo hacer es avisar y si conocéis a alguien o al taller, antes de actualizar ya para el taller. Puede ser que os digan, no sé nada, aquí no ha pasado nada, porque con la IQ delante mío había entrado alguno y ahí no había pasado nada, pero bueno, no sé, ir con cuidado. Yo la mínima que sepa algo, si sacan un software nuevo que se arregla, haré un corto, no haré un vídeo, pero espero que no vaya para largo esto. Y con esto quiero decir que yo no entiendo, con tantos millones de coches que tienen, millones o miles de coches que tienen en el mercado, cómo no les da por probarlo, yo qué sé, primero que lo prueben en Corea, ahí, que estará ahí al lado, y que actualicen ahí, y si peta, pues que no lo manden a nivel mundial. Y si hay una cosa de seguridad, yo qué sé, que contraten a más ingenieros, o no, no sé. Bueno, espero que no sea nada. Buenas, estaba editando el vídeo y me han entrado 3 mensajes de gente que ha actualizado y que no le había pasado nada. Y he ido a buscar a la niña al fútbol y mi mujer ha actualizado el- la OTA. Y bien, no ha habido ningún problema. Yo creo que puede ser que sea eso, que hay algún coche que no tenga el firmware a día y haya una incongruencia con el software. Espero que sea eso y os lo arreglen rápido. Pero nada, vaya susto tú. Y no sé, no os recomiendo ni que actualicéis, ni que no actualicéis. Llamar al taller a ver qué os dicen, ¿vale? Venga. Y yo voy a hacer otros vídeos más divertidos que estos, que a mí no me gustan.